Este es mi testimonio sobre un hecho sobrenatural que me ocurrió respecto al poder de la oración y a lo que es el poder de la palabra. Cuando uno habla o cuando uno pide, siempre existe un mundo sobrenatural que nos esté escuchando. Me ocurrió esto. Desde hace algún tiempo atrás empecé a leer libros provechosos, es decir, libros católicos sobre vidas de santos y libros donde explican la importancia de la oración, donde se explica la importancia de la Eucaristía y donde aprendí que los niños abortados, a pesar de que no han cometido pecado propio, no han tenido la gracia del bautismo, la bendición del bautismo, y por lo tanto no pueden ir directamente a disfrutar de la visión beatífica de Dios, sino que están en un lugar agradable, cercano al cielo, pero que no es propiamente el cielo. ¿Por qué? Porque nada impuro, ni siquiera con una sombra de impureza, puede entrar al reino de los cielos. Y estos niños, a pesar de que no tuvieron pecado propio, sin embargo, tienen la mancha de pecado original. Bueno, sucede que después de orar durante algún tiempo por estos niños, me cansé y dejé de hacerlo por una temporada. Yo hacía algo que se conoce como bautizo por los niños abortados. Este bautizo consiste en decir una oración, esparcir agua bendita, decir el nombre de los niños que vamos a bautizar y hacer la señal de la cruz terminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y encomendando a la Santísima Virgen María y a Jesús que tome a estos niños y les dé la gracia del bautismo de forma espiritual a través de la oración. Sucede que yo empecé a hacer esto por un tiempo, luego me cansé y lo dejé. Sucede que soy inconstante en ciertas prácticas que son buenas y ayudan a otras personas. Entonces, estando un día cansada, muy cansada, quería hacer la oración. Tenía en mi corazón el hacer la oración y el esparcir agua bendita, rogando a Dios que esa agua caiga sobre la cabeza de estos niños que fueron abortados, para que ellos pudieran recibir también la gracia del bautismo. Pero sucedió que justo ese día estaba tan extraordinariamente cansada que me acosté en mi cama y me quedé dormida, profundamente dormida. En un momento, mientras estaba dormida, recuperé el estar de nuevo despierta porque me estaban picando los mosquitos. Entonces, en medio de mi cansancio, como sea o como pude, puse el toldo mosquitero o como se le diga en otro lugar, no lo sé, aquí se dice toldo. Puse el toldo alrededor de mi cama para protegerme de los mosquitos y yo me coloqué adentro. Por supuesto, el toldo queda rodeando mi cama de forma que hay un espacio entre el toldo y yo para movimiento y que no me piquen los mosquitos. Toldo o mosquitero. Bueno, sucedió que estando yo en mi cama y estando dormida, me acordé de que yo no había, o sea, estando entre dormida y despierta después de poner el mosquitero, estaba tratando de quedarme dormida cuando me acordé que yo no había hecho la oración por estos niños abortados. Entonces yo dije, bueno, si esta oración les es de provecho y si ustedes, niños abortados, quieren que yo ore por ustedes, entonces háganmelo saber, denme una señal, demuéstrenme que mis oraciones les sirven, díganme de verdad, de alguna forma, que lo que yo estoy orando y lo que yo estoy haciendo les está sirviendo. ¿Qué sucede? Sucede que después de decir estas palabras, el sueño me venció y terminé por quedarme dormida profundamente.
Más o menos a las 2 de la mañana, de forma súbita, me desperté. Una vez que me desperté, abrí los ojos y lo primero que vi frente a mis narices, en forma vertical, fue una hoja que yo había escrito hace como un mes atrás, donde yo apunté los nombres que más me gustaban a mí. En una carilla escribí en una hoja de cuaderno por el lado derecho, escribí todos los nombres de niñas que más me gustaban y al otro lado escribí los nombres de varones que más me gustaban. Esa hoja yo la tenía para cuando yo hiciera la oración del bautismo, empezar a decir esos nombres. Generalmente yo solía decir un ejemplo: yo te bautizo. O sea, yo decía la oración completa, decía: Padre eterno, yo mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero hacer un bautismo espiritual a estos niños. Es decir, hacía la oración completa y en ese momento empezaba a nombrar y a decir que la sangre de Cristo sea la que lavara a estas almas de estos niños pequeños, de estos niños no bautizados, haciéndoles el bautismo espiritual. Y yo empezaba a nombrar valiéndome de esta hoja de papel grande, era una hoja de carpeta, una hoja tamaño A4 o oficio, perdón, y yo empezaba a leer estos nombres y estos al final decía: yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces así había hecho durante algunas temporadas bautizando niños. Sucede que por vagancia dejé de hacerlo y en ese momento, cuando abro los ojos a las 2 de la mañana, la hoja que debería estar guardada en mi cajón de noche estaba ahí, en forma vertical, parada, sostenida con el toldo, frente a frente y al nivel de mis ojos, de forma que apenas abrí los ojos cuando me desperté, la hoja estaba allí y la hoja estaba tan completamente bien colocada que no había forma en que yo no pudiera verla. Esa fue la señal que yo había pedido y esa fue la muestra que me dieron los niños y me dio Dios de que mis oraciones servían. Créanme que inmediatamente se me quitó el sueño y me entró una sensación de tanta tristeza por haberme quedado dormida y no haber hecho mis oraciones, que me levanté 2 de la mañana, 2 de la madrugada, 2 y algo de la mañana, tomé agua bendita y empecé a hacer la oración del bautizo de deseo para los niños. Esta oración la hice hasta que terminé utilizando la hoja de los nombres y una vez que la terminé de hacer, entonces simplemente fui, me acosté y tuve la paz que no tenía, la paz de saber que hice algo bueno por otra persona, paz de saber que ayudé a estos niños. Esto es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque mi puerta de mi cuarto permanece cerrada cuando yo me acuesto a dormir. No había nadie despierto en mi casa a las 2 de la madrugada que haya venido, haya buscado, haya abierto la llave de mi cajón, haya sacado la hoja. Es más, ni siquiera nadie sabía que yo tenía esa hoja. Sacara la hoja, abriera el toldo y pusiera la hoja verticalmente donde estaba, a la altura, al frente de mis ojos, para que yo pudiera leerla. Es más, en mi cama, en mi casa, todo el mundo roncaba y yo era la única que estaba despierta. En ese momento traté de buscarle todas las explicaciones posibles. ¿Cómo puede ser posible que esta hoja, que nadie sabía que existía, simplemente apareciera aquí, dentro del toldo? ¿Cómo pudo ser? Esto no tiene lógica. Pero sin embargo sucedió. Sin embargo, la hoja estaba allí. Tenía todos los nombres de niñas y niños que más me gustaban y con los cuales yo solía hacer bautizo espiritual o bautizo de deseo para estos niños abortados. Increíble, pero fue así. Y doy mi palabra de que esto sucedió.